y a todos los hermanos que se conectan por nosotros a través del internet y van a ver estas clases durante la semana. ¿De dónde tenemos en la línea, Jorge, a personas hoy? Tenemos De Argentina, Ecuador, Ecuador, Salvador, tenemos acá de Rhode Island, Virginia, Virginia, Tennessee, esa es Aide, hola Aide, Minnesota y Florida. Bueno, tenemos unas cuantas personas pues conectadas con nosotros y todas las personas que van a ver durante la semana y estos días el programa. Continuamos con el estudio del segundo libro del libro de Esther. La semana pasada vimos en versículos 16 y 17 de este capítulo, de este libro de Esther, cómo Esther fue llevada ante el rey Asuero y el rey se enamoró de Esther y le puso la corona sobre la cabeza y la hizo reina en lugar de Basti, la reina anterior. Cuando el rey vio a Esther, no tuvo que mirar a más ninguna mujer en su búsqueda. Por lo que se refería a él, el concurso de belleza que había formado para buscar quien sustituyera a la reina anterior, se había terminado. Esther fue convertida en reina. Pero nos volvemos a hacer la pregunta, porque este es el tema del libro. ¿Cómo llegó a ganar Esther? Porque era prácticamente improbable que en un reino tan grande como el reino persa, era prácticamente improbable que una muchacha de un pequeño lugar y que era extranjera terminara como reina del imperio más grande del mundo. Pues pudiéramos decir, ¿fue por casualidad? ¿Fue por accidente? No creo que haya sido por casualidad. Porque Esther llegó a ser reina y es el tema de todo este libro. Por la providencia de Dios. Esther fue elegida reina por la providencia de Dios. Y yo voy a repetir durante todo el estudio de este libro la providencia de Dios, porque usualmente nosotros limitamos la providencia de Dios a cuando no tenemos trabajo y el Señor nos consigue trabajo, o cuando no tenemos dinero y el Señor nos hace llegar por algún lugar comida o dinero. Pero la providencia de Dios, como vimos la semana anterior, la otra de atrás, que se compone de tres, ¿se acuerdan que es parte de la creación? Primero está Dios crea, después Dios ordena, y después Dios ¿qué hace? Provee. O sea que todo es providencia de Dios, no solo que nos consiga un trabajo, no solo que no tenga dinero y alguien me dé dinero y que pueda salir este mes y el mes siguiente, todo es providencia de Dios. Y inclusive todos estos pasos de que esta muchacha desconocida termine como reina del imperio poderoso, eso también es parte de la providencia de Dios. Acuérdense que la primera providencia de Dios que nos mienta la Biblia no tiene que ver con nada material. ¿A quién fue? ¿Cuándo se menciona por primera vez la providencia de Dios? Ajá. En el libro de Génesis, cuando dice Abraham, Adonai Jireh, el Señor proveerá. ¿Y qué iba a proveer para Abraham? ¿Comida? No, iba a salvar la vida del hijo. Todo es providencia, todo es providencia de Dios. Es Dios actuando en nuestra vida para que se cumpla el plan que Él tiene para nosotros. Lo que muchas veces nosotros no vemos el plan de Dios completo, nosotros solamente vemos un pedazo del plan. Y como nosotros solamente vemos siempre un pedazo del plan, ¿qué es lo que nos entra? Nos entra angustia, miedo, desesperación, porque solamente vemos hoy, no podemos ver más allá. Y la providencia de Dios siempre es mirar más allá, es ver el plan de Dios conjunto. Y verdaderamente la providencia de Dios nosotros no podemos ver más allá del hoy. En la providencia de Dios nosotros solamente tenemos certeza del hoy. Todo el resto del plan de Dios, del futuro, ¿en qué lo mantenemos? En fe y esperanza. Señor, yo no sé a dónde tú me llevas o a dónde esto va, pero yo sé que esto está en tu
en tu plan, que yo no puedo entender el plan porque yo no veo el plan completo. Yo solamente del plan veo un pedazo del plan. Yo una vez hablando de esto les conté a ustedes un hecho que nos pasó a nosotros cuando éramos muchachos en Cuba, que íbamos para un pueblo que se llamaba Bahía Honda y por supuesto que no había transporte, íbamos brincando de quien nos moviera al próximo lugar en camiones, en lo que encontráramos. Y llegamos a un lugar que el camión nos dejó y había como una montaña y nosotros tuvimos casi 40 minutos o más, una pila de tiempo esperando que viniera alguien que nos recogiera para llevarnos a Bahía Honda. Y cuando alguien paró y le dijimos que íbamos a Bahía Honda, se quedó mirándonos extrañados y nos montamos en el camión y cuando dio la vuelta a la montañita estaba el pueblo. O sea, nosotros estábamos del pueblo a 15 minutos. ¿Y por qué estuvimos esperando tanto tiempo? Porque no sabíamos que estaba el final cerquita de ahí. Y así pasa mucho en nuestra vida. En nuestra vida muchas veces tenemos la solución cerca, pero sin embargo la desesperación nos hace coger otro camino e irnos por otro lado que no es la providencia de Dios. Por eso que el Señor nos dice en Isaías, mis caminos no son tus caminos. Por eso todo esto que estamos viendo de Esther y este libro de Esther que habla igual que el de Judith, que habla de la providencia divina, ¿no? En Judith nos habla de cómo la providencia de Dios vence siempre. Y aquí en Esther vamos a ver cómo la providencia de Dios salva. Como vamos a ver ahora en los próximos capítulos. Todo esto que Esther, porque fíjense que todo esto surge de algo verdaderamente absurdo. Esther llega a reina por algo verdaderamente absurdo. ¿Por qué Esther llega a reina? Del rey, porque el rey le dijo, la voy a llamar para exhibirle. ¿Qué dijo la reina? Basta, a mí no me da la gana. Por un pleito de esposo, porque esto no parece una tontería. Dile a la reina que venga, dice la reina que no va a venir. Miren qué problema de Estado se formó y la reina terminó siendo expulsada del palacio. O sea que todo lo que comienza por una tontería, mira qué cariz tomó, porque no era tontería, era la providencia de Dios. La providencia de Dios iba a convertir a Esther en reina. Y por estos motivos este libro comienza que nos introduce en un banquete real pagano, en una orgía prácticamente que tuvo en ese lugar. Dios quiso que viéramos que Él tiene control de todos los seres humanos, y no solo de los seres humanos, que tiene también control sobre Satanás. Porque todo este pleito comienza cuando tú dices, ¿qué hace la providencia de Dios en un lugar pagano? Está actuando a favor de su pueblo. Claro que Esther, ni Mardoqueo, ni nadie lo sabía, porque todo eso ¿dónde estaba? Al final del camino. ¿Y que ellos veían nada más? Un pedazo del camino. Por eso el resto del camino de la providencia tenemos que caminarlo ¿en qué? En fe. No empezar a hacer conjeturas y no empezar a buscar caminos propios de uno, porque a lo mejor si nosotros nos estábamos esperando un camión que nos recogiera para llevarnos a Bahía Honda, si decidimos coger a la izquierda y subir por la montaña, nos hubiéramos perdido. Y sabe Dios a qué hora hubiéramos llegado nosotros. Por eso le pasa a uno muchas veces, que uno, como no tiene un GPS divino, pues cuando tú no ves el camino, tú tratas de buscarte, como hago yo muchas veces, que me pongo a buscar los caminos sin GPS, ¿y qué me pasa? Termino totalmente perdido. O sea, que eso me pasa a mí continuamente. Cuando me quiero confiar en mi instinto, termino perdido. Por eso que vemos cómo nos dice la palabra de Dios en el libro de Esther, que el rey amó a Esther. Y eso no nos sorprende en absoluto, porque ya vimos otro libro de amor. ¿Cuál fue el otro libro de amor que vimos en la Biblia? Tobías sí, pero Ruth, más que Tobías, sí, en Tobías también hay amor, por supuesto, pero un libro que comienza por una historia de amor, ese es el libro de Ruth. Comienza y termina en una historia de amor, el amor de Boaz y de Ruth. Fue una hermosa historia de amor. Tanto es así que el autor del libro proféticamente presenta este libro de Ruth como el amor de Cristo por la iglesia. Pero tenemos que
que tenemos que entender que en este amor de Asuero por Esther no había esta calidad espiritual del libro de Ruth, que no era el amor fino de Ruth y de Boaz. Porque en este caso, el rey Asuero era un hombre que estaba totalmente decepcionado. Estaba decepcionado y había llegado casi al final de su vida. Era un hombre muy mayor. Era un rey muy anciano, casado con una joven muy bonita. Esto es una receta para el desastre. Pero bueno, menos mal que el libro no nos lleva por ahí. Se trataba de un rey pagano que no tenía en absoluto idea de lo que es el amor de Dios ni lo que significa el amor de Dios en una pareja. Nunca podemos olvidar que este libro es un libro que se desarrolla totalmente en un ambiente pagano. Es el único libro que se desarrolla totalmente en un ambiente pagano que no menciona a quién, a Dios. O sea, el autor de este libro no pudo encontrar esa relación de detalles como para poner este amor como figura de Cristo y de su iglesia. Sin embargo, el evento que hemos leído la semana pasada es de una tremenda importancia. Es verdaderamente emocionante ver a esta joven que pertenecía a un pueblo cautivo, al pueblo judío, un pueblo de esclavos, un pueblo que lo habían perdido absolutamente todo, convertirse de repente en reina del mayor imperio pagano que el mundo nunca ha conocido. Nunca ha conocido. Un pueblo que las olas que han habido de antisemitismo en el mundo casi lo habrían borrado de la historia si no fuera que tuviera la promesa de Dios. Pero vemos que como en tantas veces, en un momento que vamos a ver de peligro para el pueblo de Israel, aparece Esther en una situación y en una posición única. Por eso vamos a abrir el libro de Esther en el capítulo 2 y vamos al versículo 18, donde dice: ofreció el rey un gran banquete a todos sus jefes y servidores, el banquete en honor de Esther. Concedió además un día de descanso a todas las provincias y repartió regalos con real magnificencia. O sea, este libro comenzó con una fiesta que salió mal. ¿La fiesta de quién? Del rey con la reina Basti. Y aquí tenemos otra fiesta, ya que el rey estaba tan encantado con haber encontrado una reina que ocupara el lugar de la rebelde Basti, que hizo algo que verdaderamente pocas veces hacen y que da alegría cuando se hace: rebajó los impuestos. Para que vean que el hombre no ha cambiado. Si nos rebajan ahora los impuestos, como el plan este que tiene el gobierno de rebajar los impuestos y nos devuelven dinero, ¿qué va a hacer todo el mundo? Bueno, no todo el mundo va a decir que hay algo escondido detrás de eso, pero porque el mundo ya el mundo ha cambiado demasiado. Pero siempre la rebaja de impuestos ha tenido una buena aceptación. Y el rey estaba tan contento que dijo: rebajo los impuestos de la gente. Dice en el versículo 19: cuando Esther pasó como las otras jóvenes al segundo harén, no reveló ni su origen ni su pueblo, tal como se lo había ordenado Mardoqueo, pues Esther seguía cumpliendo las órdenes de Mardoqueo como cuando vivía bajo su tutela. Por aquellos mismos días estaba adscrito Mardoqueo a la puerta real. O sea, Mardoqueo tenía una nueva posición, no un cargo, sino una posición. ¿Qué es lo que nos dice aquí de Mardoqueo? A ver, ¿qué trabajo nos dice aquí de Mardoqueo? Lo acabamos de leer. Estaba sentado en la puerta real. Y claro, ustedes eso no le dice nada porque no han revisado el libro de crónica que estudiamos. No le dice a ustedes nada qué cargo tenía Mardoqueo. Portero no es, como dice Esther,
luz y se curó en salud. Ella en vez de decir fue portero, dijo portero no es, a ver si pegaba la... Ella empezó en negativo, una mujer inteligente. Pues. Ay, Señor, era juez. ¿No se acuerdan que los jueces se sentaban a las puertas de las ciudades a impartir justicia? Mardoqueo tenía el equivalente en el mundo antiguo, pues el puesto de juez. Todas las ciudades estaban amuralladas y por la puerta entraban tarde o temprano todos los ciudadanos. Por eso que las cortes de justicia en todo el oriente se convocaba en la puerta de la ciudad y no en un edificio como hoy, sino delante de una puerta. ¿Por qué? Porque todo el mundo pasaba por ahí. Ahora cuando nosotros estuvimos en el viaje, en la peregrinación, o sea, los que fueron, ¿se acuerdan que estuvimos en una ceremonia en Valencia? ¿Se acuerdan los que fueron? En la puerta del agua. Pero ya como no había puerta, lo hacen en el atrio de la catedral. ¿Qué es lo que hacen ahí? Todos los días todos los primeros jueves, vienen unos señores que eligen la comunidad, porque en Valencia hay muchos arroyos, muchos problemas con el agua, que si aquel desvió el arroyo, que si el otro, y hacen a las 12 del día, salen los señores con una vara, y todos los que tienen peticiones en contra, a favor, que el agua me la desviaron, traen allí, y lo hacen públicamente, en el medio de la puerta, con toda la gente que viene pasando, ¿qué es lo que hace? Se para a ver qué es lo que está pasando. O sea, eso ya es una tradición en Valencia, que ya van los turistas y todo eso a verlo, porque se ha mantenido es un patrimonio de la humanidad esa tradición, pero eso viene de esta época, donde los tribunales estaban en las puertas de las ciudades para que todo el mundo pudiera ver cómo se impartía la justicia. En el libro de Ruth lo vimos, como a la puerta de las ciudades donde Boaz presentó el cargo que él tenía legal. También en el libro de Génesis, el patriarca Lot se sentó a la puerta de la ciudad, lo cual quiere decir que se había dedicado en Sodoma y Gomorra. ¿Se acuerdan? Si decía que se sentaba en la puerta de la ciudad, es que había sido nombrado juez de la ciudad. Y volviendo a Mardoqueo, resulta interesante ver que cuando Esther se convirtió en reina, Mardoqueo se convirtió ¿en qué? En juez. Eso es otra cosa que ha existido en toda la tierra. Yo cojo un cargo y enseguida traigo a los parientes, para que vean que desde que empezamos a ver la Biblia, hermano, se lo he ido repitiendo montones de veces. ¿El hombre ha cambiado en algo? No. Cambió la tecnología, la forma de vestirse, pero seguimos siendo exactamente igual que en la época de Génesis. Eso tiene un nombre y no es bíblico. ¿Cómo se llama eso? Nepotismo. Nepotismo quiere decir colocar a familias en cargos por conveniencia, no por su capacidad. Lo que hoy en día nosotros podemos decir tráfico de influencia. Vimos que aquella joven, que era una muchacha extraordinaria, aun cuando estaba casada con el rey, recibía instrucciones del hombre que la había criado. Mardoqueo fue uno de los personajes destacados de la Biblia, que yo le he dicho que no se le ha dedicado demasiada atención. Era un hombre de una capacidad notable, siendo un exiliado, un semiesclavo, pues terminó casi dirigiendo la política del imperio persa, porque la reina tenía influencia sobre el rey estaba viejo, miraba por los ojos de ella, y por supuesto, ¿quién dirigía a la reina? Mardoqueo. Por eso, en este momento sucede un acontecimiento del cual depende todo el libro de Esther. Y por eso vamos a ir al versículo 21. Por aquellos mismos días estaba adscrito Mardoqueo a la puerta real, Bigtán y Teres, dos eunucos del rey, guardianes del umbral, estaban irritados y andaban buscando poner la mano sobre el rey Asuero. Llegó el hecho a conocimiento de Mardoqueo, que se lo comunicó a la reina Esther, y ésta se lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Investigado el caso, resultó ser verdadero, por lo que fueron colgados los dos del madero y se consignó por escrito en los anales en la presencia del rey. Este es un incidente que le da figura al libro de Esther. Mardoqueo estaba sentado a la puerta, ¿qué cosa?
oyendo, toda la gente entraba por la puerta, salía por la puerta y estando Mardoqueo oyendo, pues oyó. ¿Y qué oyó? Que habían 2 eunucos que iban a hacer un complot. ¿Quién eran los eunucos? Los eunucos eran los hombres que castraban. Los castraban porque eran los que cuidaban el harén del rey. Y si meten un hombre o 3 hombres entre 200 mujeres, que a lo mejor van a ver al rey una vez en la vida, pues ya tú te puedes imaginar la que se iba. Entonces castraban a los hombres. Algunos ofrecían voluntariamente que los castraran, porque este era un puesto altamente codiciado, porque el eunuco estaba en contacto con las mujeres del rey, y a través de las mujeres del rey, el eunuco era muchas veces quien dirigía el reino. Hubieron eunucos ya en la época de los turcos, que el gran eunuco, que era prácticamente el primer ministro del imperio turco. Hasta el siglo XIX hubieron eunucos. Y por eso vemos que eran 2, porque parece que el puesto de un eunuco era algo sin importancia, ¿no? Los eunucos causaron grandes revoluciones y derrocaron dinastías. Eran gente muy, muy importante. ¿Y qué hizo Mardoqueo? Le hizo llegar esta noticia a Esther. Y Esther se la dijo al rey. Esta es una escena de película, un potentado oriental escondido entre las columnas, hablando con otro y tramando una intriga contra el rey. En las cortes orientales las intrigas eran a la orden del día. Parece ser que había alguien que ambicionaba el cargo del rey. Y Mardoqueo estaba en el lugar a la hora necesaria. ¿Qué hizo Mardoqueo? Le informó a Esther de matar al rey y ella se lo dijo a su marido. El rey, ¿qué hizo? Investigó, confirmó que la noticia era correcta, los que estaban conspirando fueron arrestados y el rey los mandó a ejecutar en la horca. Esto fue lo que sucedió y lo mandó a poner en los registros reales para que quedaran nada más y nada menos que en la historia de la nación como un par de traidores. Es interesante notar una omisión aquí. No nos dice en ningún lugar que Mardoqueo no que haya sido recompensado ni reconocido por su acción. No se dice que le dieron una medalla o le dieron condecoraciones. Supongo que muchas veces Mardoqueo se daría vuelta en su cabeza preguntando por qué me han ignorado, ¿no? Cualquiera esperara que si nada más y nada menos que descubre el asesinato del rey, lo van a condecorar o darle algún puesto. Pero vamos a ver, eso lo vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 6, porque Mardoqueo, si tiene una capacidad, es que Mardoqueo es una persona leal. Esa va a ser la característica de Mardoqueo. ¿Cuánta gente se van de los grupos de oración y de grupos de la iglesia? Porque trabajé como un burro en el retiro tal y nadie me dijo que qué bien lo hice. Hombre, hermano, esa gente están trabajando no por fidelidad, están trabajando ¿por qué? Por su propia recompensa. ¿Cuánta gente se va de los grupos por eso? Eso es más común de lo que ustedes se creen. Con todo lo que yo me he sacrificado y mira cómo... ¿Quién te pidió que te sacrificara? El Señor nos ha dicho continuamente, tenemos que dar sin esperar que nos den nada. Por eso cuando el Señor te da o cuando te dan, esa es tu recompensa. Cuando a mí me dicen, ay Frank, ¿cómo te voy a pagar lo que has hecho? Yo digo, no me lo pague, deja que el Señor me lo pague, porque yo no tengo interés que tú me lo pagues. Yo quiero una recompensa más grande y esa viene de arriba. Mardoqueo era un hombre totalmente legal. Y en todo esto Dios estaba controlando la situación y dirigiendo el curso de los acontecimientos. Y ahora entramos al capítulo 3 de Esther. Ahora este tema del capítulo 3 de Esther gira alrededor de otro personaje, el personaje Amán. Y el antisemitismo que tenía Amán. Este es un capítulo en la vida del pueblo judío que se ha duplicado muchas veces a través de la historia y se puede sustituir el nombre de Amán por el de cualquier faraón o inclusive hoy en día de cualquier líder árabe, como los dirán llenos de antisemitismo. Desde que Israel se convirtió en una nación en la tierra de Egipto hasta el presente,
Nunca ha habido un solo periodo en que no haya existido un movimiento en alguna parte del mundo para exterminar al pueblo judío. Esto ha sido desde el primer principio, y no solo al pueblo judío, también pueden ver la comparación. La Iglesia Católica, no ha habido nunca un momento que la Iglesia Católica no haya estado atacada por algún movimiento, por alguna política, por algún lugar. Y esto es así, el pueblo judío y la Iglesia Católica tienen que ser atacados, porque la gente odia al pueblo que Dios mira. Y la Iglesia es la continuación del pueblo de Israel. La Iglesia es el pueblo de Dios en el nuevo pacto. Pero así han podido con los judíos todas las broncas que han habido. Los judíos siguen ahí. Tampoco podrán con la Iglesia. Pierden el tiempo. Porque tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Como Israel tenía la bendición, y también la tenemos nosotros a través de Abraham: bendigo a quien te bendice y maldigo al que te maldice. Así que por eso que ni contra Israel ni contra la Iglesia nunca han podido ni podrán. Todo el que se lanza contra la Iglesia, claro, pues podemos ver, no vemos el plan de Dios. Los viejitos que se murieron en Rusia en el año 1960 pensaron que la Iglesia se había acabado en Rusia. No vieron que el plan de Dios seguía. ¿Y cómo está la Iglesia en Rusia ahora, por ejemplo? Requete bien. Claro, muchas veces uno pues se queda en el camino del plan de Dios. Por eso, como le dije, hay que caminar ¿en qué? En fe. Hay que caminar en fe. Dice el versículo 1 de este capítulo 3. Después de esto, el rey Asuero elevó al poder a Amán, claro, en sustitución de los que mató, hijo de Andatá, del país de Agag. Lo encumbró y lo situó por encima de todos los dignatarios que estaban con él. Todos los servidores del rey adscritos a la puerta real doblaban la rodilla y se postraban delante de Amán, porque así lo había ordenado el rey. Pero Mardoqueo ni doblaba la rodilla ni se postraba. Los servidores del rey, adscritos a la puerta real, dijeron a Mardoqueo: ¿por qué incumples la orden del rey? Y como se lo repitieran día tras día y él no les hiciera caso, se lo comunicaron a Amán para ver si Mardoqueo persistía en su palabra, pues les había manifestado que él era judío. Vio Amán que Mardoqueo no doblaba la rodilla ni se postraba ante él y montó en cólera. Y cuando le notificaron a qué pueblo pertenecía Mardoqueo, no contentándose con poner la mano sobre él solo, intentó exterminar junto con él a todos los judíos del reino de Asuero. Mira cómo va la cosa. Aquí tenemos este hombre que aparece llamado, ¿cómo? Amán. Él fue uno de una larga lista que por muchos tiempos, lo podemos ver en otros capítulos, llevaron la campaña del rey, y ahora se embarga en una campaña en contra de los judíos. Fue ascendido por el rey a la posición que hoy podemos decir de un primer ministro. Era descendiente de Agag. Si vamos al libro primero de Samuel, capítulo 15, versículo 8, vemos que Agag era de la familia real de los amalecitas. ¿Se acuerdan los amalecitas que siempre estaban en guerra con Israel? Agag era uno de los reyes. Saúl debía haber obedecido a Dios y destruir a toda esta gente, como Dios le había dicho, pero Saúl no lo hizo. Y vemos que pasan 400, 500 años y el error de desobediencia de Saúl pone en peligro al pueblo de Israel. Para que tú veas cómo una cosa que parece una bobería, que uno desobedece a Dios, a la larga tiene consecuencias. Si Saúl hubiera hecho lo que se le ordenó, porque por algo se lo ordenó, el pueblo de Israel no se hubiera encontrado en esta situación que se encuentra ahora. El error de Saúl de no haber acabado con ese pueblo que iba en contra del pueblo de Dios, casi lo lleva a que ese pueblo exterminara a su propio pueblo. Pero ahora Dios es el que va a tener que detener a Amán. Y ahora comenzamos a ver por qué el Señor había colocado a Esther en el trono. Si Esther no hubiera estado en el trono, Amán hubiera exterminado a todos los judíos. Vemos cómo el plan de Dios se mueve, aunque ni Esther ni Mardoqueo tenían la menor idea de qué buena suerte que Esther llegó ahí. No era buena suerte. ¿Qué cosa era?
providencia de Dios. Aquí vimos, ya terminando en esta noche, que vimos cómo Amán, el primer ministro, todos todos son ordenados, la gente del grupo ese del ministerio, que tenían que inclinarse a hacer una genuflexión delante de él. Y Mardoqueo era juez, tenía una posición, tenía un cargo político, era un funcionario del rey y tenía que inclinarse a hacer una genuflexión ante Amán. Y aquí fue donde ahora se enteran quién es Mardoqueo, porque Mardoqueo, como buen judío, dijo: yo no me puedo arrodillar delante de nadie que no sea el Dios, que no sea Dios. Porque en este caso lo que se pedía que hiciera era prácticamente un acto de adoración a esta persona que representaba al rey. Acuérdense, más adelante cuando veamos el libro de Daniel, vamos a ver que Daniel lo tiraron al foso de los leones porque se dieron cuenta precisamente porque se negó a adorar a un rey pagano. Y hemos hablado continuamente de por qué los cristianos son perseguidos en la época de Nerón, porque se negaban a adorar al César como un dios, que tenían que echar incienso y decir: César es el Señor. Por eso los cristianos decían: no, yo no puedo decir que César es el Señor, yo solamente puedo decir que Jesús. Por eso la persecución de los cristianos en el Imperio Romano no fue religiosa, fue política. Por eso yo les explicaba que Roma, que era tan abierta y aceptaba a todos los dioses extranjeros, tenían altar para Isis, la diosa egipcia, había cultos babilónicos en Roma, fue tan encarnizada en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque los demás cultos, como eran paganos, no les importaba adorar al emperador, y los cristianos decían: nosotros no podemos, nosotros obedecemos al emperador, pero no podemos adorarlo. Esto nos viene, por supuesto, de los preceptos del judaísmo, y por eso vemos que la mano de Dios comienza a actuar en la vida de Mardoqueo. Claro que podemos decir: bueno, Mardoqueo estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios, ¿no? ¿Por qué Mardoqueo estaba viviendo fuera de la voluntad de Dios? Fue de los que no regresó a construir Jerusalén, prefirió quedarse y servir al emperador que destruyó a su país, que volver a la tierra, a levantar el templo. Esta afirmación, por supuesto, que es correcta. No sabemos por qué razones él no regresó a Israel, pero siendo un judío, su lugar estaba en el reino de Judá. Por supuesto que Mardoqueo estaba al margen de la voluntad de Dios, pero él aún estaba reconociendo a Dios. Como vemos personas que no vienen a la iglesia, que nunca vienen a la iglesia, pero dentro de ellos todavía tienen sembrada la semilla de quién es Dios, ¿no? Por eso siempre se lo dicen los padres: siembra la semilla de Dios en el corazón de tus hijos, con que cojan el rumbo que cojan, a la larga esa semilla que sembraste va a dar fruto. Va a dar fruto. Y eso lo vemos aquí. Aunque en ningún lugar del libro de Esther vemos a ella ni a Mardoqueo apelando a Dios, vemos que él reconocía a Dios. ¿Por qué él reconocía a Dios? Porque decía: yo no adoro a ningún hombre. Entonces, a pesar que nunca se menciona a Dios, vemos que era un hombre que lo que le habían enseñado en su infancia lo tenía grabado en su corazón. Mardoqueo y Esther no habían sido suficientemente fieles como para regresar a Jerusalén. Pero mira qué cosa, estaban dispuestos a poner en peligro su vida para dar testimonio de Dios. Por eso vimos todo esto, le preguntaron por qué no se inclinaban ante Amán, y cuando le dijeron que por qué no se inclinaban ante Amán, ya Mardoqueo no tuvo más remedio que decir que él era judío. Hasta ese momento no se lo había dicho a nadie. Recuérdense que le dijo a Esther que no se lo dijera a nadie que ella era, a qué raza pertenecía. Incluso el rey no sabía que ni Mardoqueo ni Esther eran judíos. Pero Mardoqueo ahora explica que por ser judío no podía inclinarse ante Amán. Al reconocer su origen racial, Mardoqueo estaba hablando de su religión. No está diciendo: yo soy judío. Y aquí viene el problema: no soy judío porque soy judío. Soy judío y porque soy judío no te puedo adorar. O sea que aquí vuelve a ser el asunto, voy a hacer un poco de política o de envidia, ¿no? De cierta forma, en un momento de apuro, él tuvo que hacer profesión de fe. Eso como nos pasa en nosotros, en este mundo que vivimos pagano, continuamente en algunos momentos tenemos que hacer profesión de fe. No tenemos más opción que como Mardoqueo hacer profesión de
de fe. Así que por primera vez vemos que Mardoqueo adoptó la posición que debía de tener al lado de Dios. A lo mejor Mardoqueo no pensó que su postura tendría tanta trascendencia que pusiera en peligro a su pueblo. A lo mejor él pensó que esto es una cuestión mía, ¿no? Lo más que pueden hacer, ¿qué cosa es? Echarme. Ah, pues tú eres judío, ¿no? Vete. Y se acabó, pero la cosa no, la cosa tenía una trascendencia más profunda. ¿Por qué? Porque Amán descendía de una familia que era totalmente enemiga, que era antisemita, que era enemiga de Israel por cientos de años. Llevaba el odio a Israel en sus venas. ¿Y por culpa de quién? Del rey Saúl, que no cumplió la voluntad de Dios. Por eso, en este incidente, vemos que Amán comenzó a actuar como el agente de Satanás. Amán era un siervo de Satanás. ¿Qué característica vemos en Amán? Era un hombre mezquino. Un hombre mezquino, porque todo esto, ¿por qué viene? Ah, no se está arrodillando delante de mí. Era un hombre bajo, un hombre, porque las personas soberbias son personas bajas, que tienen muy poca autoestima y se creen que son lo que no son, y siempre tienen miedo que pongan en autoridad o en duda lo que él es, porque realmente no lo es. Él se lo cree y lo sabe, pero como dijo San Agustín, lo hinchado parece grande, pero está enfermo. Esa frase de San Agustín es una pedrada. Lo hinchado parece grande, pero no es grande. ¿Qué cosa está? Enfermo. La hinchazón es producto de una enfermedad. Por eso, a través de esta historia vamos a ver qué poco valor tiene Amán como ser humano. Amán ahora va a intentar hacer algo terrible. Va a intentar, por este medio, como hizo Nerón y todos los emperadores romanos, destruir no solo a Mardoqueo, sino a todos los judíos que se habían quedado en Persia. Yo estoy seguro que Mardoqueo no conocía la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bendeciré a quien te bendiga y maldeciré a que te maldiga. Pero y que Dios iba a cumplir esa promesa como cumple siempre sus promesas. Por eso tenemos que retroceder en la historia para descubrir que tanto los judíos como la iglesia han presenciado siempre el funeral de todas las naciones que han tratado de exterminarlo. Dios ha prometido proteger a su pueblo. Israel era un pueblo que era agradable a Dios. No. No hay un pueblo que haya ofendido más a Dios que el pueblo de Israel. Antes y ahora. Israel fue un pueblo lleno. Israel le devolvió a Dios lo que Dios le dio a él. Fue obediente, fue fiel. No, para nada. Y sigue sin ser fiel y sigue sin ser obediente. Vayan a Israel. Actualmente Israel, la nueva era está que da las orejas. El tarot, los amuletos. Solamente en Israel va más gente a la sinagoga fuera de Israel que dentro de Israel. En Israel practica un mínimo % de la población. Y me decía una amiga mía judía que los rabinos hacen todo lo posible para que los jóvenes no vayan a la sinagoga. Porque no quieren jóvenes para que no se alteren sus tradiciones y o sea que es un grupo muy cerrado. Ustedes nunca van a ver un judío predicando. Ustedes han visto a ver un judío tocando la puerta y hablándole nunca. ¿Has visto un programa de televisión de un judío predicando para que se hagan judíos la gente? No. Los judíos son muy cerrados, tienen miedo que alguien venga a cambiar lo que ya tienen. Y en Israel desaniman tremendamente a los jóvenes para que se acerquen a la sinagoga. Entonces Israel está plagado de agnosticismo y de nueva era. Yo vi un documental cuando Israel cumplió 50 años de Estado, que entrevistaron a un muchacho en el malecón de Tel Aviv, y el entrevistador de un canal grande le dijo, bueno, irán a darle gracias a Dios por lo que Dios ha hecho con este país. El muchacho dijo, a Dios, esto no lo hizo Dios, esto lo hicimos nosotros. O sea que era un pueblo duro y sigue siendo un pueblo duro. Los judíos de Persia
¿Eran fieles a Dios? No, si no regresaron a Jerusalén, prefirieron, Esther y Mardoqueo tenían nombres paganos. Eran gente que se habían apartado de cierta forma de Dios, pero ellos eran infieles, pero sin embargo, ¿cómo era Dios? Fiel. ¿Dios abandonó a Israel en algún momento? No, a pesar que le dio palo por todos lados, siempre tuvo el ojo puesto en él. Y así le pasa a la iglesia. No importa los pecados que tenga la iglesia, ni las infidelidades que tiene la iglesia, el Señor nunca se aparta de la iglesia porque tiene una promesa con nosotros, como no se aparta de Israel, a pesar de las infidelidades de Israel. Porque aunque nosotros seamos infieles, Dios es fiel, es tremendamente fiel. Con Israel, con la iglesia y con nosotros. Cuando Dios hace una promesa, la hace en serio. Si no la cumplimos, nos dará palo por todos lados. Como le decía el profeta Ezequiel a Israel, ya no tengo un lugar donde darte un palo, porque estás lleno de chichones por todos lados. Y sin embargo sigue sin obedecer. Por eso la historia de Israel es muy paralela a la historia de la iglesia. La semana que viene pues seguimos con este capítulo 3 de Esther. Acuérdense